Donald Trump amenaza con bombardear puentes y centrales eléctricas de Irán. Desde Teherán rechazan las declaraciones de la Casa Blanca y responden a sus agresiones. Más de 43.000 inmigrantes en Estados Unidos fueron detenidos por ICE en junio. Sectores políticos de la nación norteña reiteran su rechazo al actuar de Donald Trump en torno al tema. Continúa la emergencia climática en España y Chile. Las autoridades evacúan a cientos de residentes para salvar la vida de la ciudadanía. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas en el mundo. El Comando Central de Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de la 12ª oleada de ataques contra la República Islámica de Irán. La agresión se llevó a cabo bajo la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La víspera, el Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció que sus fuerzas causaron severos daños en bases estadounidenses en Jordania. El ente militar informó que tales operaciones son en respuesta a las agresiones de la Casa Blanca perpetradas el martes. Los misiles de la nación persa alcanzaron hangares de cazas F-15 y de acondicionamiento de drones. También resultaron impactados emplazamientos de helicópteros de las fuerzas enemigas, así como un centro de alojamiento de las unidades estadounidenses en el que se reportaron varios muertos y heridos. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica señaló que durante la noche ningún buque se atrevió a cruzar la ruta ilegal al sur del estrecho de Hormuz. Mientras tanto, desde Teherán aseguran que el país controla el importante enclave marítimo, al tiempo que destacan la capacidad de sus fuerzas militares para hacerle frente a la agresión impuesta desde Occidente bajo el mandato del presidente Trump. Estados Unidos creía que ningún ejército del mundo podía hacerle frente, pero nosotros permanecemos firmes, controlamos el estrecho de Hormuz y abrimos fuego contra los estadounidenses. Ellos deben comprender que la República Islámica de Irán es una potencia consolidada y reconocer la dignidad del pueblo iraní. Muchos esperaban ver humillado al pueblo de Irán, pero, gracias a la sangre del líder mártir y de todos los mártires, la dignidad y la victoria han pertenecido y seguirán perteneciendo al pueblo iraní. El general de división Amir Hatami realizó estas declaraciones en visita a diversas unidades terrestres de defensa antiaérea y la Fuerza Aérea del Ejército en la provincia de Isfahán. Señaló que en las recientes guerras impuestas el objetivo final del enemigo era infligir el mayor daño posible al país y balcanizarlo, pero se enfrentó a la valentía y resistencia del pueblo de Irán. En otro momento de sus declaraciones, Hatami aludió a comentarios del jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, quien admitió que cuando los helicópteros estadounidenses sobrevolaban el espacio aéreo iraní, la población les disparaba con todo lo que tenían a su alcance y se encontraron con un rechazo generalizado. Pese a los llamados internacionales para detener las acciones militares en la región de Asia Occidental en favor de la seguridad global, la Casa Blanca hace caso omiso a tales reclamos. En ese sentido, el presidente Donald Trump amenazó este miércoles con atacar centrales y puertos de Irán. El presidente de Estados Unidos prometió el miércoles en su red Truth Social que cada vez que la República Islámica ataque a un avión en el estrecho de Hormuz, sea con misiles, drones o cualquier otro tipo de arma o munición, Washington bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica. Por 11ª noche consecutiva, el ejército estadounidense lanzó una ofensiva contra objetivos militares de Irán con el objetivo de seguir debilitando su capacidad para amenazar el tráfico marítimo comercial. Los estadounidenses no están en contra de la guerra, acaba de salir una encuesta. Los estadounidenses no quieren precios altos de la gasolina, pero no están en contra de la guerra. Eso acaba de quedar claro en una encuesta. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Irán.
Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Bakai, dijo que los intercambios diplomáticos con Washington a través de mediadores continúan. Al respecto, el general de brigada Majid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, advirtió a Estados Unidos y a sus aliados regionales sobre supuestos bombardeos contra puentes y centrales eléctricos del país persa. De acuerdo con declaraciones citadas por la agencia de noticias IRNA, el alto oficial alertó que la respuesta a cualquier ataque a tales infraestructuras será contundente. Agregó que el tránsito de los buques por el estrecho de Hormuz es seguro si se coordina con Irán y se realiza conforme a las disposiciones establecidas por el país. De lo contrario, Teherán no renunciará a su determinación de controlar la vía fluvial. Por otra parte, trasciende la visita del comandante en jefe del Ejército de la República Islámica, el general de división Amir Hatami, a varias unidades terrestres de defensa antiaérea y de la Fuerza Aérea del Ejército en la provincia de Isfahán, donde evaluó su nivel de preparación operativa. En el intercambio con los efectivos destacó su papel en la defensa de la soberanía nacional y los valores de la patria. A propósito, en entrevista concedida a Hispan TV, el analista político Ramón Pedregal afirmó este miércoles que la resistencia iraní se ha convertido en una fuente de inspiración y en un ejemplo para los pueblos del sur global frente a los intereses de potencias imperialistas. Entramos en el análisis. Si buscaban la disolución del gobierno revolucionario del pueblo iraní, han equivocado el camino. Lo que han conseguido es una revolución en las conciencias de todos los pueblos del mundo y particularmente en los del sur. La suerte de la resistencia iraní se ve con esperanza para todos. Es inspiración y ejemplo para el antiimperialismo. Sin duda, Irán ha entrado en la historia contemporánea, la del siglo XXI, como equilibrador. Primero, y en esta guerra, como cultura que se apoya en la soberanía, en la defensa del pueblo palestino y en la razón que da la búsqueda de la paz a pesar del martirio de sus dirigentes y de su pueblo. El martirio sufrido ha posicionado al pueblo iraní ante el mundo como algo extraordinario. Eso que se autoproclama Occidente no ha visto nunca a sus gentes acudir de forma tan masiva a un funeral de Estado como ha sido el de el ayatolá Khomeini. Más de 40 millones, quizás 43 millones, poniendo su alma tan a la vista y la razón como defensa y ataque ante el agresor estadounidense, detrás del que se esconde el ente colonial. La guerra contra Irán le ha costado a Estados Unidos aproximadamente 37.500 millones de dólares. Así lo declaró el martes el secretario de Defensa Pete Hegseth. Durante una comparecencia ante el Senado de la Nación Norteña y en respuesta a las preguntas del senador demócrata Dick Durbin, Hegseth explicó que la cifra incluía no solo los gastos ya incurridos, sino también el proyectado hasta el final del actual año fiscal, el 30 de septiembre. Añadió que la estimación abarcaba la paga militar, así como los gastos de operación y mantenimiento. Hegseth aprovechó la ocasión para instar al Congreso a aprobar una solicitud de financiación suplementaria para la defensa de 67.000 millones de dólares, afirmando que este dinero ayudaría a mantener la preparación militar, reemplazar el equipo utilizado en el conflicto y acelerar la inversión en municiones y nuevos sistemas de armas. Aclaró que tal petición se concibió como financiación de emergencia y no sería un reemplazo del presupuesto base de defensa habitual. En otras noticias relacionadas con la situación en la región del Medio Oriente, le informo que el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza elevó a más de 73.300 los muertos a consecuencia de la agresión de Israel contra el enclave desde octubre de 2023. También trasciende que periodistas palestinos reiteraron su apoyo a los colegas que resultaron afectados durante el genocidio del ente sionista. Periodistas palestinos se reunieron este miércoles en Gaza para expresar su solidaridad con sus compañeros periodistas heridos y enfermos durante el genocidio israelí. Durante el acto se destacó que muchos profesionales de la prensa han resultado heridos mientras cubrían los acontecimientos sobre el terreno.
y que otros enfrentan enfermedades sin acceso adecuado a tratamiento. El Sindicato de Periodistas Palestinos reiteró la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores de los medios y pidió apoyo para quienes continúan ejerciendo su labor pese a las heridas físicas, las pérdidas personales y las dificultades diarias. Existe una persecución deliberada contra los periodistas, tanto contra quienes trabajan sobre el terreno como contra aquellos que forman parte del sindicato de periodistas. Israel busca ajustar cuentas con ellos al continuar negándoles el permiso para viajar, a pesar de los informes médicos que confirman la necesidad urgente de recibir tratamiento en el extranjero. Como sindicato de periodistas palestinos y como compañeros de profesión, no permitiremos que este crimen continúe. Durante el genocidio, muchos periodistas han resultado heridos, otros se enfrentan a enfermedades sin acceso a un tratamiento. Aún así, continúan informando en condiciones extremadamente difíciles. Sepa que Israel cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos para llevar adelante su campaña de exterminio contra la población de la Franja de Gaza. Sin embargo, desde la propia nación norteña, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió al Ejecutivo Nacional hacer valer la orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesa sobre Benjamín Netanyahu si éste visita el país. Pero Donald Trump afirma que el premier no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia mientras se encuentre en Estados Unidos. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. Revisamos otros contenidos. El gobierno de Estados Unidos arrestó a más de 43,000 inmigrantes en el mes de junio, la cifra más alta desde el regreso de Donald Trump a la presidencia del país. De acuerdo con un análisis del periódico The Guardian, se estima que más de 65,000 indocumentados están bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras que el gobierno de Trump ha deportado a más de 500,000 de personas desde enero de 2025. La mayoría de los arrestados por parte de funcionarios de la mencionada agencia no tienen antecedentes penales. Por otra parte, la revista Time informa que la Casa Blanca planea expandir la detención de inmigrantes a más de una decena de lugares de diferentes partes del país. A pesar de las políticas implementadas por la administración Trump contra las comunidades migrantes, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró su rechazo a las detenciones realizadas por ICE. En una entrevista, el político sostuvo que las acciones de control generan temor entre los habitantes de la ciudad, incluso entre personas con residencia permanente o ciudadanía estadounidense. Para el ICE, las acciones de control migratorio pueden implicar incluso la ejecución extrajudicial de personas en todo el país. Y eso es algo a lo que no solo nos oponemos profundamente, sino que también haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los neoyorquinos de ello. Nunca colaboraremos en la aplicación de leyes migratorias civiles. Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario. Eso significa que tenemos una política según la cual, a menos que un agente de ICE presente una orden judicial firmada por un juez, no permitiremos su entrada en propiedades de la ciudad. Creo que puedo decirles que hemos visto un tipo de medidas de control migratorio que van mucho más allá de lo que la mayoría de los neoyorquinos quieren ver, de lo que la mayoría de los estadounidenses quieren ver. Y cada vez que esto sucede, deja aún más personas sumidas en el miedo. A veces la gente piensa que solo hay que temer al ICE, dependiendo de su propio estatus migratorio. La verdad es que he conocido a muchos neoyorquinos que tienen una tarjeta de residencia o ciudadanía, que están aterrorizados incluso de salir a la calle debido a lo que estamos viviendo.
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalló este miércoles las medidas legales y diplomáticas adoptadas ante el fallecimiento de 17 connacionales en distintos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Como parte de esta estrategia, la Embajada de México en Washington presentó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia con el fin de solicitar la apertura de investigaciones federales. En paralelo, el embajador mexicano Roberto Laceri interpuso 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condados con jurisdicción en las zonas donde ocurrieron las muertes, abarcando 8 estados. En el ámbito multilateral, el funcionario también solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. La petición tiene como objetivo que el organismo internacional recabe información, analice los hechos y emita recomendaciones pertinentes. A su vez, un juez federal de la nación norteña bloqueó este martes la aplicación de políticas de la administración Trump que podían retirar permisos de trabajo a beneficiarios del estatus de protección temporal y solicitantes de asilo. La medida permanecerá vigente hasta que el magistrado decida, a más tardar el 5 de agosto, si ordena una suspensión de mayor duración mientras avanza el litigio. Veamos. Un juez federal dictaminó que el gobierno de Donald Trump no puede retirarles los permisos de trabajo que vencían hoy miércoles a más de 170,000 beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Los llamados tepecianos salvadoreños aportan cerca de $5.400 millones al año a la economía estadounidense, de acuerdo con datos de la Alianza Nacional TPS. El Centro de Investigación Pew indica que un 32% de la población salvadoreña en Estados Unidos se concentra en California, le siguen Texas, Washington D.C. y Nueva York. Sin embargo, este alivio es por ahora algo temporal. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que el presidente pues le toque el corazón. Quiero saber que me lo deporten a ninguno. Gloria Muñoz se refiere a sus 3 hijos con TPS. En su misma situación hay muchos. La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos analizó incidentes que involucraron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del país en sus detenciones contra indocumentados. En su informe señalaron que los uniformados de la referida agencia emplean conductas calificadas como indebidas en su desempeño. Entre ellas figuran el uso de la fuerza y discriminaciones por cuestiones de raza. Persecuciones, miles de detenidos y miedo. Es el balance de los operativos de agentes de ICE bajo el segundo mandato del presidente Trump, que hoy en su nuevo estudio, la Unión de Libertades Civiles llama los agentes del caos y la crueldad. Que es un estudio científico basado en hechos. En el reporte, la ACLU examina incidentes en estados desde California, Colorado, Arizona, Florida, entre otros, y resalta que de entre 1.200 incidentes de controles migratorios examinados por la ACLU, la organización identificó al menos 400 que clasificó como conductas indebidas por parte de estos agentes. Me tiran al piso y yo me levanto y digo, oye, pues soy ciudadano americano, ¿qué están haciendo? Incidentes como el de Javier, ciudadano estadounidense, quien en junio del 2025, y como fue captado por estas cámaras en California, fue derribado al suelo y detenido por días. Es muy traumático lo que pasó. Incluso tuve que buscar ayuda. Tuve que ir a ver un psicólogo porque no podía dormir en las noches. Entre las conductas mencionadas en el reporte están el intento, la amenaza de uso de fuerza de los agentes, el uso de perfil racial, pero también la muerte de al menos 10 personas durante operativos de inmigración. La embestida que viola no solamente nuestros derechos constitucionales, sino nuestros derechos civiles, ha sido constante y va en crecimiento. Hoy el zar de la frontera así se refirió al uso de cámaras corporales. I want the American people to see what that ICE officer sees when he takes action. And I think it's going to help ICE with false media. Activistas residentes en Houston convocaron a una protesta para exigir justicia por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano baleado por un agente de ICE a inicios del presente mes
en el estado de Texas. De acuerdo con medios locales, los organizadores solicitan que se revele la identidad de los uniformados que participaron en el operativo, así como la liberación de los testigos del suceso. Este viernes estaremos planeando una marcha y una protesta a las 6 de la tarde en el Hidalgo Park, porque estamos exigiendo una investigación independiente. Queremos saber los nombres de los agentes y que esos agentes sean arrestados y procesados en corte. Queremos que también liberen a los pasajeros que fueron arrestados cuando mataron a Lorenzo, y que porque esas personas que también fueron arrestadas son los testigos principales de su muerte. También queremos y exigimos que la colaboración de ICE y la policía de Houston termine inmediatamente. La gente el pueblo de Houston no se va a quedar callados, y nosotros no nos vamos a quedar sin hacer nada, porque nosotros sabemos que la idea de un paro comunitario, que es lo que estamos haciendo, es popular. La gente de Houston está dispuesta a cerrar sus negocios porque nosotros sabemos que los inmigrantes somos los que sostienen la economía, y no vamos a dejar de pelear, porque hace 2 semanas fue Lorenzo Salgado, y luego después fue Joan Sebastián Guerrero, y luego siguió Jesús Manuel Silvia, y luego Juan Durán. No podemos dejar que esa lista siga creciendo. Nosotros ya miramos que ni los republicanos ni los demócratas nos van a ayudar. Ellos no nos apoyan en esta lucha. Por eso nos toca a nosotros. Y por eso este viernes estaremos peleando por la justicia, por Lorenzo y por todos los demás. Cambiamos de tema. La crisis climática continúa afectando a diversas naciones en el mundo. En España, el incendio en La Mierla, en Guadalajara, es ya el más grande de la historia de Castilla-La Mancha. El siniestro ha arrasado más de 32.000 hectáreas y ha entrado en fase de estabilización. Así lo anunció este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García, en una declaración conjunta con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Autoridades reportan que 7 comunidades autónomas continúan en alerta por las altas temperaturas de hasta 42 grados en algunos puntos. Vale destacar que la nación ibérica enfrenta la tercera ola de calor del presente verano. Tal situación dificulta las labores de extinción de las llamas. A lo largo del día se levantaron las órdenes de evacuación en 5 municipios. A propósito, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó que el país necesita un pacto de Estado contra la emergencia climática. No hay horarios para los agentes de extinción en Guadalajara. En La Mierla luchan sin descanso y contrarreloj desde hace 7 días. Las llamas se han quedado a centímetros de algunos pueblos. Muchos vecinos han hecho cortafuegos para proteger sus viviendas. Ha llegado aquí un monstruo que era imparable y hemos tenido que ponernos manos a la obra. Este incendio bate récord de voracidad. Es el más grave en la historia de Castilla-La Mancha, con más de 40 núcleos de población dentro del fuego. ¿No te subes con nosotros entonces, no? Los vecinos de 5 municipios ya pueden volver a sus casas. Los pueblos bien salvados, pero la naturaleza quemadísima. Solamente hay como un foco en las afueras del pueblo que está ardiendo, que es un muladar de basura. Mucha pena porque se nos está yendo la naturaleza de las manos. Hoy en el puesto de mando avanzado de Tamajón, Pedro Sánchez ha anunciado préstamos por 300 millones para pymes que innoven para reducir el riesgo de incendios y ha vuelto a pedir un pacto de Estado por la emergencia climática. Llevamos sufridos 22 grandes incendios. 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado estamos hablando de 4 veces más. El fuego de Selas más al este también centra la atención. Activo desde ayer, afecta a unas 2.600 hectáreas. Los evacuados esperan regresar pronto a sus casas. No saben si esta tarde podría ser, pero seguro no. Muy duro. Yo tengo ganas de irme a mi casa. Creen que lo provocó un coche incendiado cuyas llamas habrían alcanzado la carretera. Y en contraste, Chile continúa bajo alerta por el fuerte temporal.
En la región de Coquimbo desde hace días continúan las lluvias y los desbordamientos de ríos que han provocado severos daños en las infraestructuras viales. De igual modo, el presidente José Antonio Kast mantiene el estado de excepción por la emergencia en los territorios afectados. Veamos. Desde Atacama hasta la Araucanía, el paso de un sistema frontal ha dejado lluvias torrenciales en 10 de las 16 regiones de Chile. Más de 87.000 usuarios están sin luz, la mayoría en Coquimbo y Valparaíso, y más de 180.000 sin agua potable. Podíamos oír cómo el agua arrastraba las rocas, cuentan en el islón donde se desbordó el barranco de Santa Gracia. Corría más el agua que las alertas de emergencia, lamentan los locales. Se tragó hasta las vías del tren, aseguran. Estamos olvidados, estamos alejados de la mano de Dios realmente. Yo no dormí hace días. En el parque de atracciones de La Serena, el agua alcanzó 1 metro de altura. Cuando llueve suelen caer 30 milímetros. Ya han caído más de 200. Estamos hasta el cuello. Continúan los rescates y las evacuaciones en las zonas afectadas. Según la Agencia de Gestión de Desastres, más de 3.000 viviendas resultaron dañadas y más de 100.000 personas quedaron aisladas. Siguen sin rescatar a más de 63.000 en zonas montañosas remotas. En la provincia de Huasco, en Atacama, los equipos de emergencia intensifican las labores de rescate y de limpieza. Es la hora de hacer recuento de la devastación. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.